Saludos y bendiciones en toda la bendita gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy un saludo muy especial a todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, aquí en Colombia, aquí en Santander, en cualquier otro lugar del mundo donde nos puedan escuchar. Para ustedes, mis hermanos, la bendición de hoy reunirnos en este recinto y poder adorar a nuestro Salvador y poder estudiar y mirar su santa palabra. Usted, mi hermano, ha venido conmigo durante este tiempo estudiando la epístola del apóstol Pablo a Filemón y quiero invitarle, por favor, que entonces tomemos hoy la bendita palabra del Señor, tome su santa Biblia y vamos a tomar Filemón, solamente hay un capítulo y vamos a tomar hoy los versículos 15 y 16. Yo lo voy a hacer desde mi Biblia Reina Valera y espero que usted tome su Biblia también y lea conmigo lo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como a un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Oramos a nuestro Dios, nos encomendamos en sus benditas manos. Ya previamente hemos dedicado este tiempo al Señor, hemos pedido su gracia, su acompañamiento y creemos en la soberanía del Señor, en su gracia bendita que va a hacer que esta palabra sea recibida por todos conforme Él lo tiene planeado. Y yo voy a dirigirme para todos ustedes siendo fiel a esta palabra y voy a exponerla palabra por palabra. Pero hoy, mis hermanos, vamos a darle un título nuevamente y es Pablo intercede por Onésimo. Así se llama el título de esta enseñanza, de esta predicación, de este sermón, como usted le quiera llamar, porque es lo que está haciendo el apóstol Pablo como mediador y lo que está haciendo como reconciliador entre dos partes que se han dañado. Esto es un amo llamado Filemón y su esclavo Onésimo. Y voy a introducir estos dos versículos, especialmente el versículo 16, y es que para el apóstol Pablo es de suprema importancia y muy trascendente para la vida de Filemón y de Onésimo, también como de la iglesia en general, que todos entiendan los efectos de la gracia, hasta dónde llega la gracia del Señor y pueda haber perdón verdadero. Luego puede haber compañerismo y al final pueda estar el amor verdadero, que Cristo ordenó a todos los que creyeron para que el mundo crea que Cristo fue enviado de Dios Padre. La gracia trasciende a todo. La gracia trasciende a las leyes, la gracia trasciende también a la justicia. La gracia del Señor es la que puede hacer que dos partes que han estado divididas se perdonen, que dos partes que han sido abiertamente antagónicas se reconcilien y dos partes que se han odiado terminen amándose, porque eso es lo que hace la gracia bendita del Señor. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, vamos a mirarlo, versículos 20 y 21, nos dice qué es lo que hace esta gracia bendita y dice de la siguiente manera: mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay la reconciliación, cuando hay la muestra de amor entre nosotros los creyentes, los cristianos, y nos podemos perdonar y nos reconciliamos y somos capaces de caminar juntos como hermanos verdaderos, nuestro testimonio es muy fuerte hacia el mundo de la obra bendita que hace nuestro Señor Jesucristo. Quiero trazar un objetivo para todos mis hermanos y es el siguiente: que toda la iglesia comprenda el misterio de la reconciliación que hemos recibido y sus alcances.
Esto nos lo dio el Señor, y de manera pues que todos nosotros los que hemos creído debemos ser abiertos al perdón y debemos ser abiertos a la reconciliación. La vida de nosotros no puede ser igual. Hemos cambiado, somos nuevas criaturas. Es las personas los que no conocen este Evangelio Santo, los que se odian de por siempre, los que andan en rencillas, los que no son capaces de arreglar las cosas, los que no son capaces de ponerse en paz. Nosotros los que creemos en el Evangelio debemos entender que la gracia reconcilia, que la gracia perdona, que la gracia no guarda rencor, que la gracia olvida, y entonces así podemos ser uno en Cristo. El versículo 16 dice: para que le recibas no ya como esclavo. Pablo quiere que vivan el perdón, pero como algo verdadero, pero sabe que era demasiado peligroso para él hacer el viaje solo, es decir, para Onésimo. Pablo ha tomado una determinación. Él va a regresar a Onésimo hasta Colosas, donde su amo Filemón, allí donde hubo el problema, donde Onésimo huyó, donde Onésimo defraudó, donde Onésimo posiblemente robó, donde Onésimo transgredió las leyes romanas. Pero Filemón es un creyente, es un cristiano al cual Pablo ama mucho, lo considera como su colaborador y padre, y Pablo sabe que Filemón ha de recibirlo con perdón y sabe que ha de reconciliarlo. También esta es una prueba muy grande para Filemón. ¿Qué va a pasar al ver a su adversario? ¿Qué va a suceder cuando vea a aquel que le defraudó, aquel que se fue, aquel que le hizo un mal grande? Es tomar la determinación que el Señor Jesucristo nos dice, y es reconciliarnos, es perdonarnos, y es podernos mirar como lo que nosotros somos, hermanos en Cristo, y poder caminar juntos. La exigencia es alta. Entendemos que esto no es una tarea fácil, pero es la obra del Evangelio y es lo que finalmente debemos hacer todos, pues si no, entonces nuestra fe es vana y es mentira. Pero si nosotros lo hacemos, honramos a Cristo, glorificamos su Evangelio, estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo hizo: perdonarnos, no tener en cuenta nuestros pecados y mirarnos con misericordia y darnos siempre la oportunidad, porque eso hace la gracia. Entonces, por eso Pablo lo envió de regreso con Tíquico, quien estaba regresando a Colosas con la epístola a los colosenses, junto con Onésimo. Entonces Pablo envía a Filemón esta hermosa carta personal, alentándolo a perdonar a Onésimo y darle la bienvenida de regreso al servicio como a un hermano en el Señor. Si miramos nosotros la epístola a los Colosenses, el capítulo 4, versículo 7 al 9, nos dice de la siguiente manera: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Nos damos cuenta en qué se había convertido ahora Onésimo. Onésimo conoció el Evangelio allá en la prisión por mano del apóstol Pablo. No sabemos cómo Onésimo llegó a la prisión, pero no nos dice la escritura cómo fue, pero lo que sí podemos saber es que fue el plan de Dios, que el Señor Dios lo tenía todo eternamente ya planeado para que este esclavo pudiera conocer el santo evangelio del Señor, para que pudiera haber una evidente reconciliación con un hombre que es fiel en el Evangelio como lo es Filemón, y para que nosotros, toda la iglesia de todos los tiempos, tengamos ejemplos vivos de cómo se hace el perdón, cómo se vive el perdón, cómo un hombre como Onésimo, que habiendo sido esclavo, habiendo sido un ser que no era considerado tan siquiera como persona por la sociedad romana, ahora conozca el Evangelio y deje ver lo que verdaderamente somos en el Señor Jesucristo, que en el Señor Jesucristo no hay condición de esclavitud, que en el Señor Jesucristo no están estas situaciones a las que nosotros los seres humanos llevamos a otros, y cómo un esclavo se puede convertir ahora en un colaborador de Dios, en un siervo del Señor Jesucristo, y con toda la confianza
que el apóstol Pablo le estaba dando. Entonces sigue diciendo el versículo. Pablo no exigió la puesta en libertad de Onésimo, sino que Filemón lo recibiera a su esclavo, pero lo recibiera como creyente en Cristo y como lo recibiera como hermano en la fe. El cristianismo como tal no pretendía abolir la esclavitud, pero sí hacer que las relaciones al interior de ellas fueran justas y fueran bondadosas. El apóstol Pablo nos deja ver nuestra condición en el Señor Jesucristo, cómo somos nosotros ahora los que hemos llegado al Señor Jesucristo. Y nos lo dice el apóstol Pablo porque en Cristo, nos lo dice aquí en la primera epístola a Corintios 7, 20 a 22. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en ese estado quédese. Fuiste llamado siendo esclavo, quédate así, no te dé cuidado. Si puedes recobrar la libertad, procúralo más. Pero si una persona es llamada siendo esclavo, liberto es del Señor. Y todo aquel que es llamado siendo libre, esclavo es ahora de Cristo. De manera pues que nuestra condición humana no tiene importancia. Nuestra condición humana de cómo seamos no tiene relevancia. Es cómo somos ahora nosotros en Cristo. Si alguien fue llamado siendo esclavo, no tenga cuidado de eso. Será esclavo para los hombres, será esclavo para los seres humanos. Pero en Cristo ha recibido la verdadera libertad. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entendemos que hay muchos libres que son esclavos del pecado. Pero para nosotros los creyentes, que nosotros no tenemos condición de esclavitud, somos esclavos del Señor, porque ahora somos sus siervos, ahora somos servidores, solo que nuestro servicio al Señor Jesucristo es un servicio por amor. Lo hacemos por entrega, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque conocemos su bendita palabra. Sigue diciendo el versículo, sino como más que esclavo, como a un hermano amado. Entonces la relación con un esclavo estaba sujeta a estándares en ese momento que los designaba la sociedad. El esclavo, por ejemplo, era solamente una herramienta y no una persona. ¿Qué iban a pensar todos aquellos que conocían a Filemón, que era un hombre respetado y era un hombre prestigioso? ¿Cómo lo iban a ver ahora tratándose con un esclavo que no es visto por la sociedad como una persona, como un ser humano, y ahora los ven en una unión y en una relación de hermanos, en una relación de hermanos amados en Cristo? Pero para Filemón no tenía que importarle qué fuera a decir su sociedad en ese momento y qué fueran a pensar las personas iguales a él en ese momento de su vida, sino es la condición del Evangelio. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo, recíbelo ahora, pero como un hermano amado en Cristo. Entonces, esto tiene una implicación grande para ser nosotros hermanos en Cristo y es el amor. La implicación de que nos tenemos que mirar con el amor para que el mundo conozca que nosotros somos los discípulos del Señor y que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, como nos lo expresa Juan 17, 23. La esclavitud en el tiempo de Pablo no conocía eso, pero la gracia bendita de Dios a través de su evangelio permite dar una nueva forma de poder entender lo que Cristo hace con las personas para ese momento. Lo puede seguir haciendo ahora con nosotros en nuestro tiempo social. Podemos ver muchas personas en diferentes condiciones de esclavitud de su vida, pero ahora siendo libres en Cristo por la predicación del Santo Evangelio. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias porque tu palabra es santa y porque tu palabra nos enseña todas las verdades, y gracias por la libertad que ahora tenemos en Cristo. Amén. Mis amados, reciba un abrazo muy fraterno y sincero de su hermano y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.